Gerardo Toledo Coutinho, experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a diario, la escena global de la información. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos este día 14 de enero del 2013, martes 14 de enero del 2013, y muchas gracias, de 2014, ¿no? 2014. Martes, 13. Martes, un día antes de la martes 14 de enero del 2014. Sí, un día antes de la quincena. Un día antes de la quincena, dice el maestro Jorge Enrique. Bueno, y gracias a aquellas personas que nos ven por nuestra página www.diariodechiapas.com y los que nos escuchan a través de las radiodifusoras que nos hacen el gran favor de retransmitirnos, como es La Más Galletuda de Armando Rivera allá en Comitán, toda la zona fronteriza, Guatemala y Quintana Roo. Un abrazo y un saludo muy especial a nuestros hermanos que nos escuchan allá en Guatemala, sobre todo en Huehuetenango, que nos han enviado correos. Muchas gracias. El Radio Estéreo de Pijiapan de Arturo Montes, que cubre la zona costa y el Soconusco. La Nueva y Única de Palenque, de Ángel Cañas, toda la zona selva y Tabasco. Y por supuesto, la Yajalonteca. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues lo que decía el maestro Jorge Enrique y que estábamos comentando antes de entrar. Bueno, primeramente, perdón, un saludo del maestro Jorge Enrique Hernández Aguilar y un servidor, Armando Chacón Ramírez Corzo, que vamos a estar comentando las noticias con nosotros, y un saludo muy especial les envía nuestro director general, el maestro Gerardo Antonio Toledo Coutinho. Muchas gracias. Bueno, pues este lunes casi a la medianoche, el pasado lunes, el día de ayer casi a la medianoche, elementos del ejército detuvieron el avance de los grupos de autodefensa en Tierra Caliente y con enfrentamientos y algunos muertos, iniciaron el desarme de dichos grupos que pretendían llegar a Patzingán, considerado el cónclave de los caballeros templarios, ¿verdad? Ahí en Apatzingán dicen que ahí está la sede, la guarida de los caballeros templarios, ¿verdad? Allá, y los elementos de las autodefensas, ¿verdad?, de los grupos comunitarios, pretendía llegar a Apatzingán para enfrentar a los caballeros templarios. Ahí el ejército mexicano detuvo el avance de esta policía comunitaria, de la policía del pueblo, ¿verdad?, para llegar de manera extraoficial. Integrantes de los autodefensas hablaron a la medianoche de al menos 7 civiles muertos en el poblado de Antunes, municipio de Parácuaro, y otro en el entronque de Cuatro Caminos que comunica con Apatzingán. Solo estaban confirmando el de un joven de 17 años de nombre Montserrat Sandoval. Otras versiones señalan que el número de muertos asciende ya a 12. Las incursiones militares en los municipios tomados por las autodefensas se dieron tras el exhorto del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong de que regresaran a sus lugares de origen y retomaran sus actividades normales. También se dieron una hora antes de que en una grabación de origen desconocido, el líder de los autodefensas, José Mireles, dijera que aceptaban la propuesta del gobierno federal de regresar a sus lugares de origen. Aceptamos regresar a nuestras comunidades de origen e incorporarnos a nuestras actividades cotidianas, dijo el líder en un video entregado y difundido en el noticiero de López Dóliga. Sin embargo, a casi la medianoche de la noche de anoche, elementos del ejército se enfrentaron a la policía comunitaria. Extraoficialmente se habla de 7 civiles muertos en el poblado de Antunes. Bueno, lo que pasa, don Armando, es que ya esto se ha vuelto muy complicado. Al principio se pensaba que era una respuesta, una reacción social
frente a los excesos de los grupos delincuenciales. Pero ahora, ante tanto derroche de armamento, por ejemplo, se puede ver que ya los grupos de las autodefensas todas tienen AK-47, R-15 y arriba de un camión de volteo con bolsas de arena se observa una gran ametralladora. O sea, ya no se trata de escopetas, de pistolas o de machetes, se trata ya de un equipamiento que definitivamente se sale ya de lo normal de una resistencia civil. Tiene mucha razón el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plasencia, al considerar que no hay ninguna justificación para que existan las autodefensas en Michoacán, y desea pues que la estrategia del gobierno federal, que ha comenzado precisamente, como bien decías anoche, pues arroje los resultados y contenga pues toda esta violencia que se ha desatado en Michoacán. Se dice que por un lado están los grupos de los Caballeros Templarios, que es un grupo del crimen organizado, por el otro está otros grupos de cárteles, pues financiando a algunos grupos de la autodefensa con armamento, con dinero, porque hay un reclutamiento amplio de personas que se suman a los grupos de autodefensa, pero ¿de dónde sale ese dinero para el equipamiento? Ayer nos definitivamente, ¿no? Ayer nos preguntamos, ¿quién armó a los grupos de autodefensa? Así es. ¿Y quién los armó? Muy bien armados, ¿eh? Así es. Por otro lado, un campesino, el que sea, ¿verdad?, un miembro de la sociedad civil, no abandona sus tierras, no abandona su lugar de origen y se va a una aventura, ¿verdad?, cuando sabemos que tenemos que llevar el alimento, el dinero a nuestras casas. Entonces, ¿quién está pagando el sueldo de todos esos integrantes de las autodefensas? Si vemos, ¿verdad?, que el líder de las autodefensas viajaba en un jet privado. No, es una avioneta, pero te digo una cosa, pero de todos modos la pregunta misteriosa, ¿a dónde iba? ¿A dónde iba? Por eso, y esa avioneta, ¿de quién era? ¿A dónde iba? ¿De quién era? ¿Quién lo protegía? ¿Quién lo sigue protegiendo? Sí, eso, todos son preguntas que están en el aire, ¿verdad? Así es. Si lo viéramos de una manera menos analítica, diríamos, pues, es que el pueblo ya está cansado y está tomando la seguridad en sus manos. Pero esto ya rebasó a todo ese tipo de policía comunitaria. Dice, no hay ninguna justificación, dice Raúl Plasencia, para que grupos de personas decidan tomar lo que se llama justicia por propia mano. En el país, el artículo 17 de la Constitución, muy claro en el sentido de prohibir estas formas de expresiones. El Estado mexicano debe cumplir con su deber y brindar seguridad pública a las personas, tal como está estipulado en el artículo 21 de la Constitución. Por eso se dice que en Michoacán ya no hay Estado de Derecho, que es importante rescatar el Estado de Derecho. Ya los analistas ya no saben cómo llamarle a esa situación de Michoacán, si guerra civil o cómo llamarle, pues, pero finalmente es una guerra en la que están representados muchos intereses, y los últimos en ser representados son la gente del pueblo. Ahora está llegando grupos de militares, grupos de la Policía Federal, pero va a ser muy difícil, después de empoderar a los grupos de autodefensa, de estar con ese equipamiento tan importante, puras ametralladoras AK-47 y todo eso. Después de eso, que el ejército quiera desarmarlos, realmente va a ser un problema más serio todavía, porque ahora ya se van a enfrentar contra el ejército, y esto va a producir también una enorme represión y bueno, va a revelar que no hay capacidad en el gobierno del Estado para intentar conciliar, armonizar o buscar una salida política. El gobierno del Estado, ¿verdad?, de Vallejo, pues simple y sencillamente está rebasado. No olvidemos aquella denuncia que el gobernador interino y ahora secretario general de gobierno, ¿verdad?, estaba vinculado con los grupos delincuentes, con la delincuencia organizada. Este fulano sigue todavía ahí en la Secretaría General de Gobierno de Michoacán, ¿verdad? Y pues algún manoseo ha de haber, porque a él no se le nota ni
ni participa en los diálogos, ¿verdad? El secretario de gobierno de Michoacán no se ve. Pero ¿verdad? además, fíjate, Armando, que los políticos en lugar de ayudar a mejorar las cosas, pues ¿de dónde los votantes en favor de Lázaro Cárdenas Batel? ¿De dónde los votantes en favor de Leonel Godoy? ¿De dónde los seguidores de la señora Luisa Calderón? ¿De dónde los seguidores de los Calderón en Michoacán? ¿Que no estos grupos políticos podrían intervenir para frenar un poco la violencia? Yo creo que si no pueden intervenir o no quieren intervenir, deberían dejar que el gobierno federal siga adelante, ¿no? Que, por ejemplo, la famosa Cocoa Calderón dice que es más de lo mismo la estrategia para Michoacán. Entonces, bueno, ¿cuál es la propuesta entonces de los panistas? Es que no hay propuestas. Pues no hay propuesta del entonces, PRI, no hay propuestas del PAN, no hay propuestas del PRD. Lo único, ¿verdad?, que están haciendo es revolver toda el agua, ¿verdad? Enfrentarse ellos, ver qué sacan de provecho, ¿verdad? Por eso tenía razón, creo que era Aureoles el que decía que no bastaba con cambiar al gobernador Fausto Vallejo para que las cosas cambiaran, y tal vez tengan razón. Lo que pasa es que tiene que volverse a construir tan complicadamente la estructura de la gobernabilidad. Sí, pero aquí lo que vemos es que Fausto Vallejo, el gobernador de Michoacán, que se retiró 2 veces, ¿verdad?, sí, por enfermedades, que dejó 2 veces a su secretario general de gobierno como gobernador interino, simple y sencillamente lo vemos solo. Sí, allá sí, en Michoacán lo vemos solo, completamente solo, no tiene autoridad, no tiene gente que lo acuerpe, no tiene gente que vaya con él, ¿verdad? Ahora tiene que entrar la federación, o sea, el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobierno, Gobernación, entrarle al quite, ¿verdad? Pareciera que no hay grupos políticos, que no hay sociedades, que no hay pues organización social. Pareciera que solo se trata de agarrarse a balazos porque pues unos están de acuerdo y otros en desacuerdo. Pero fíjate, la violencia que se ha generado en Michoacán es terrible. Fíjate nada más que hay 50 escuelas en Apatzingán y Parácuaro han tenido que cerrar. Claro. Tiene ya una semana que no tienen clases por el miedo. Y ahora ya no es porque los maestros no lleguen a trabajar, sino por el miedo que existe, ¿verdad?, hacia que estén una balacera, se desate una balacera y los niños queden en medio, ¿verdad? Esto es lo más terrible que puede suceder en un lugar tan hermoso como lo es Michoacán. No, pero además, fíjate que como bien decías al principio, la información desde hace algunos días no es pues otra situación distinta, algunas cosas positivas o alguna situación que se esté viviendo en el país de otra manera, ¿no? Sino que es el asunto de Michoacán, ¿no? Las autodefensas dicen que fue que el ejército que disparó y que por eso hay algunos muertos. Murillo Karam, dice el procurador general de la República, que empezó el restablecimiento del orden legal en Michoacán. Y bueno, pues ahí están las cosas que están en ese momento pues haciendo la noticia en el país, la guerra en Michoacán, porque eso es lo que es, ¿no? ¿Qué más tenemos, don Armando, por ahí? Bueno, pues vamos a poner otra nota en la mesa. Fíjate que aquí hay algo que el día de ayer no pudimos comentar. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos instruyó a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para dar a conocer el nombre y cargo del funcionario público que autorizó la salida del helicóptero de rescate utilizado por Laura Bozzo, ¿verdad? Esta señora tiene ahí un programa de escándalo en Televisa, ¿verdad? Laura Bozzo, y pues utilizó un helicóptero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para ir a hacer un programa cuando estaban los damnificados allá en el estado de Guerrero, ¿verdad? Entonces ahora ya el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección, el IFAI, ordena más que otra cosa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dar a conocer el nombre y cargo del funcionario público que autorizó
la salida del helicóptero que transportó a Laura Bozo. Bueno, ahí el problema es un problema generalizado. Está bien la recomendación del IFAI, vamos a ver si le hacen caso, eso es el reto, ¿no? Acuérdate que ayer decíamos que todos los institutos están reprobados porque no han ofrecido resultados en materia de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, pues, a ver si le hacen caso. Pero mira, aquí viene a ver que una señora que tiene un programa en televisión utiliza una nave oficial para ir a hacer una visita a los damnificados. Programa vamos a ver en qué termina, pero no le veo mayor problema, ¿no? Pero vamos a ver si le contesta. El problema no es que se haga, el problema es que se utilizan, ¿verdad? Esto es una demostración que se utilizan helicópteros oficiales, aviones oficiales, ¿verdad? Para transportar a gente muy especial. Muy bien, vámonos a una primera pausa. Usted escucha Chiapas